A partir del 1 de enero, las tarjetas multimodales de la Ciudad de México costarán 15 pesos. El pasado 31 de diciembre terminó el plazo para adquirir a un costo de 5 pesos por tarjeta o el canje de 2 tarjetas del metro por una multimodal, cambio que se hacía en las taquillas del metro. Cuando compre una de estas tarjetas, para activarla se requiere una recarga mínima de 5 pesos y máxima de 99 con un saldo límite acumulable de 120 pesos. Servirá para acceder a los servicios de transporte como metro, metrobús, tren ligero, trolebús, red de transporte de pasajeros RTP, ecobici, bici estacionamientos y el próximo cablebús cuando esté en operación en la capital. Para el caso del trolebús, las unidades nuevas cuentan ya con el sistema para aceptar esta modalidad de pago, mientras que las unidades antiguas y las de RTP, las modificaciones para que acepten este sistema se realizarán en marzo. Tenga cuidado en el caso de que le ofrezcan tarjetas con recargas ilegales. Estas no funcionarán para el acceso, ya que ahora se cuenta con una tecnología conocida como Calypso, que se trata de un estándar de seguridad en el almacenamiento de información para tarjetas inteligentes con procesador, con lo que se busca evitar la fuga de 5 millones de pesos diarios por evasión de pago de pasaje. Es un problema que tenemos que primero reconocerlo, porque no podemos resolver un problema si no lo reconocemos. Estamos reconociendo que hay una evasión muy grande dentro del metro y que tenemos que trabajar todos. Y una pequeña acción es no recargando pirata, una pequeña acción es no saltando el torniquete, una pequeña acción es pagando los 5 pesitos. De manera paulatina se habilitarán 250 nuevas máquinas de recarga en el metro similares a las que actualmente se encuentran en el Metrobús para evitar pasar por las taquillas. Imágenes Javier Martínez, información y voz Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.